¿Qué hacemos con la gente de este tipo de personas que ni siquiera tienen miramiento para quitarle la vida a niños y a niñas? Señor Víctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Dante, a tus compañeros y a la teleaudiencia. Mira, estos son casos extremos donde uno ve expresarse de la manera más horrorosa lo que algunos filósofos llaman el mal radical. Mira, yo vengo trabajando, y esto lo digo ahora, creo que por primera vez en público, desde el año pasado, principio del año pasado, en un proyecto de modificación del Código Penal, porque yo creo que en estos casos se justifica la prisión perpetua. Ya sé, yo soy profesor de Derecho Penal desde hace muchísimo tiempo. Tengo la tesis doctoral hice en materia penal. Tengo el título, por lo menos, de especialista en Derecho Penal. Estudié con los profesores más destacados de Derecho Penal, como el profesor Zaffaroni y el doctor Sancinetti. Me inscribo dentro de la corriente que se denomina garantista, entonces lo que planteo va a contramano con lo que enseñan la mayoría de los profesores, las teorías sobre las penas. Pero más allá de esa discusión académico-científica, acá hay una cuestión social, humana, muy grave, y me parece que como sistema político tenemos que dar un mensaje fuerte en estos casos extremos, porque lo que te dicen es, bueno, vos está bien, vas a plantear, puedes presentar el proyecto en relación a los que matan niños, pero después van a decir que también hay que aplicar la misma sanción al que roba vacas, pero hay mucha diferencia. Yo creo que acá hay una cuestión de consenso, de legitimidad social y de gran preocupación, y me parece que seriamente tenemos que abrir el debate sobre este tema, porque también te dicen que esto va a contramano con lo que se maneja en las teorías, distintas teorías sobre las penas, que dice que finalmente que algunos te dicen que se busca proteger la sociedad, pero la Constitución en este sentido dice que lo que se busca es la resocialización. Pero y si vos metés a alguien a la cárcel de por vida, entonces estás incumpliendo lo que dice la Constitución, porque no habrá posibilidad de resocializarse. Yo nomás considero, y esto no tengo ningún argumento científico, no tengo ninguna prueba, en mi opinión nada más, yo considero que si llegaste a este extremo, en que no tuviste ningún freno, no hubo freno inhibitorio en el mundo que te sirva, que llegaste, que mataste criaturas, yo creo que no hay mucha esperanza en la resocialización. Sí, ya estás averiado. Me parece que estás destruido como ser humano. O sea, vos pasás a ser una expresión, repito, horrorosa del mal radical. Entonces me parece que ahí, en estos casos, se justifica la prisión perpetua. Yo debo confesar aquí públicamente que desde el año pasado tengo el proyecto, y bueno, y es objeto de discusión con muchos colegas, docentes, académicos, profesores de Derecho Penal, y no los he presentado, pero yo creo que finalmente vamos a tener que presentar el proyecto y que se debata. ¿Sabes, senador? Que es el argumento que yo tenía, pero internamente, y yo en mi caso, mucho menos tengo, ¿verdad?, estudios ni como para tan siquiera sostener, ¿verdad? Pero decía internamente, si un ser humano es capaz incluso de acabar con la vida de una criatura, la posibilidad de una reinserción social, la veo. Por eso es que yo hablaba y en este caso, si se comprueba, estamos hablando de una persona joven que se va a ir mucho tiempo adentro. Y decía acá en la mesa, ¿qué hacemos con esta gente? De vuelta vamos a tener una persona solamente parásita que va a tener todo en la cárcel para sobrevivir, menos la libertad. Ahora, cuando decís seguramente, ¿lo decís convencido de que lo vas a presentar, senador? ¿O es como este tema saltó ahora nomás? ¿O lo vas a hacer en este periodo? No, el proyecto está redactado, te cuento que el proyecto está redactado. Desde el año pasado tengo el proyecto redactado.
y o sea, venía analizando, son distintas aristas y repito, tengo que ser muy honesto, por lo menos en el ámbito de la ciencia jurídica me van a decir que soy un incoherente porque yo asumo públicamente que soy de la corriente garantista en materia penal y las prisiones así, plantear una prisión perpetua, cadena perpetua, o plantear con más razón todavía la pena de muerte contradice absolutamente los principios del garantismo, pero ya, yo no puedo no reaccionar en este caso como ser humano, como padre, como hermano, como hijo, y todos estos elementos forman parte de la vida en sociedad. O sea, uno no es solamente profesor, no es solamente investigador, es un ser humano y este es un aspecto que no podemos... Senador, y en la región creo que Argentina tiene prisión perpetua o sí, ¿qué más? Sí, ¿Qué país más? claro que tiene. Sí. Claro que tiene. ¿Sí? Claro que tiene. Categóricamente. Entonces, en esos casos, en el caso argentino, no la prisión perpetua se plantea para hechos graves, pero nosotros aquí estamos por plantear para un hecho que no tiene parangón. Matar a una criatura no tiene parangón. Es una cosa inadmisible, es una cosa que contradice absolutamente cualquier principio de humanidad. Entonces, así conversando en público, digo que vamos a tener que presentar el proyecto. Yo coincido, senador, en los argumentos desde el aspecto del sentido común y la lógica, ¿verdad? Y la indignación que todos sentimos al ver algo así, y la falta de explicación mínima o de mínimo entendimiento a algo tan horroroso, ¿verdad? Y coincido, repito, en los argumentos desde ese aspecto. Pero el tema es que cuando uno plantea una cuestión como esta, si es que no hay un sustento científico, puede caerse tal vez en algo que no genere lo que se está buscando y que parece que se podría conseguir desde el sentido común. O sea, digo, no sé, tal vez ya haya algún estudio científico que diga no se logra disminuir los casos de muerte de niños con prisiones perpetuas. Lo único que se logra es que sea un mayor gasto al Estado. Y si hablamos de una cuestión de reinserción, yo creo que de hecho nuestras cárceles y nuestro sistema penitenciario así como está, no permite luego ninguna reinserción, pero a nadie. O sea, el que entra sale peor por las condiciones que se dan en la cárcel, que eso sí ya está demostrado. O sea, ya hay estudios que demuestran que no hay condiciones mínimas de una reinserción en nuestro sistema penitenciario en sí. Pero, por eso, creo que sí es necesaria esa pata científica, senador, antes de una presentación tan importante como esta. A ver, digamos lo siguiente. Si uno, porque esta es una decisión de política criminal. Está demostrado, lo que sí está demostrado es que el derecho penal no soluciona los problemas de la delincuencia. O sea, no es que porque uno mete presa a la gente termina de cometer delitos. Eso está demostrado, pero con ese criterio que hay que eliminar las cárceles, hay que eliminar el código penal. Pero nuestras sociedades no están en condiciones. Nadie te va a aceptar una cosa así en las condiciones en que nos encontramos. O sea, si uno, por eso es que además de los estudios científicos, aquí entran a jugar factores sociales, factores políticos, factores culturales que conforman la urdimbre de la convivencia social. Entonces, ahí mi respuesta por lo menos es muy fácil. Me dicen, no, pero no vas a solucionar, sí, pero en realidad la pena como tal no soluciona. El derecho penal siempre llega tarde. Es decir, el fiscal, voy a ser muy crudo, pero espero que me disculpen, el fiscal llega siempre para levantar el cadáver, no llega para impedir que alguien mate al otro. Entonces el derecho penal siempre llega tarde. Y si me dicen que la prisión perpetua no va a evitar que se cometan este tipo de horrores, ninguna de las otras penas evitan que se cometan otros delitos. Acá el tema es mucho más complejo. Sí. Y bueno, a ver, sociedades como la Argentina países como la Argentina tienen la prisión perpetua. No cito el caso de Estados Unidos, que inclusive ¿cómo se llama? La capital, porque para mí no es un modelo a seguir precisamente. También, senador, aprovechando que este espacio nos permite
casi con un tono de charla, ¿verdad? De conversación informal. Tal vez la solución, entre comillas, sea apuntar a una política preventiva que pase por la salud mental. ¿Cuántos casos más hacen falta para que se diga, che, ¿qué tenemos que hacer? ¿Declarar emergencia? Si hay que declarar emergencia, ¿qué se va a hacer con la plata? ¿Qué es lo que se necesita para que mejoremos un poco el tema de la salud mental? Porque en el relato que hace la familia de la víctima, en este caso que había sido la tía, una locura, o sea, había un círculo de violencia, pero tremendo, que describe a situaciones que son muy típicas que se van repitiendo. Quíntuples asesinatos, que tenemos 2 por año, 3 por año últimamente. O sea, apuntemos un poco a la salud mental, tal vez, para lograr eso que mencionaba, senador, como una cuestión preventiva. O sea, ya no llegar a recoger cadáveres, vayamos antes de eso y tratemos de mejorar un poco la salud mental, que evidentemente estamos pero archiaplazados, ¿verdad? Como sociedad y como Estado inclusive, creo, senador. Eso es lo ideal, Enrique, o sea, y eso recomienda toda la literatura, recomiendan todas las corrientes de pensamiento, pero hay una cuestión que a mí lo conozco este caso y es tremendo, pero fíjate nomás, hasta no hace mucho tiempo, yo soy del interior y bueno, pasé por muchos momentos complicados, hasta no hace mucho tiempo, por ejemplo, hay gente que por ejemplo quería matar a otro y varias veces escuché decir, no le maté porque estaba con su hijo, no le maté porque, pero últimamente, no hace mucho, en Pedro Juan Caballero, tenían que matar a una persona que estaba con una criatura y no tuvieron ningún empacho, ya que mataron al adulto y mataron también a la criatura. Así mismo, sí. De Yapa. Sí. O sea, hoy lo pasó en el Chaco, creo que el año pasado, estos que estaban cometiendo abigeato, mataron a los abuelos y a los nietos sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, hay un límite que hoy no estamos superando. Antes las criaturas eran un límite, eran una cosa que sagrada. Hoy, no sé yo si efectos ya de las redes sociales, en que se naturaliza todo lo horroroso, se naturaliza todo lo grotesco, se naturaliza, se normaliza. No sé si eso es lo que nos está afectando tan gravemente en nuestra psicología y está pervirtiendo absolutamente nuestra escala de valores, que, repito, límites que antes eran sagrados hoy dejan de ser. Por ejemplo, la vida de un niño. Convengamos que esto es así ahora. Y en medio de estas opiniones que recabaste, senador, ¿hablaste con la ministra o con alguien de justicia? ¿Qué opinan ellos de tener en las cárceles a gente de por vida, digamos? No conversé. Es más, cuando trabajaba con el proyecto, era el ministro todavía era Ríos. No conversé. Es un tema que lo trabajé solamente en el Congreso, y yo sé que las opiniones son dispares, son divididas, entonces, pero me parece que vamos a tener que debatir como sociedad, porque no estamos hablando de un caso cada 15 años, es demasiado frecuente. Lo mismo el tema de los feminicidios, ¿hasta dónde vamos a llegar? No puede ser que fíjense cómo estamos hoy en nuestra sociedad, para que analicemos esta cuestión de la perversión de la escala de valores. ¿Hasta dónde vamos a llegar con los feminicidios? O sea, matar mujeres se volvió prácticamente una costumbre perversa, y además con niños. Entonces, alguna reacción tenemos que tener. Yo sé que hay que hacer los trabajos de prevención, hay una política criminológica mejor elaborada, mejor pensada, mejor construida, mejor aplicada, pero en lo inmediato hay que tener alguna reacción, porque de lo contrario la sociedad después se va a hartar y podemos terminar en situaciones peores. Claro, senador, aquí en mesa también... Políticamente pueden terminar votándole a un Hitler que prometa acabar con esta locura, por ejemplo. También hay que tener en cuenta esa arista. Sí, senador, aquí en mesa también hablamos, en el caso de que pueda ser aprobado la prisión perpetua en nuestro país, significaría un gasto también para el Estado mismo.
Al fin y al cabo, nosotros como sociedad deberíamos de mantener, de sostener a una persona que, hablando mal y pronto, no sirve para nada. Podría aplicarse también en este proyecto de ley de que estas mismas personas deban de autosolventarse, deban de trabajar, deban de encontrar algún tipo de trabajo como para poder conseguir la manera de sobrevivir dentro de las penitenciarías. ¿Se puede pensar en eso? A ver, el problema que tiene ese tipo de propuestas, en primer lugar, es el siguiente. ¿Qué pasa si la persona no quiere trabajar? La va a dejar morir de hambre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las cárceles existen de todas maneras. No tenemos cárceles en Paraguay. Y son instituciones permanentes. Lo que vos vas a hacer es, ¿cómo se llama? Decidir que esa persona viva de por vida en esas instituciones que son permanentes, que son mantenidas de todas maneras por el Estado. No es que se van a crear nuevas cárceles para albergar a estos realmente bárbaros, porque no sé cómo calificarlos. Y en cuanto al debate de fondo, senador, lo vas a llevar ya ahora de entrada el jueves, ¿verdad? Sí. No, volvemos la próxima semana. Todavía no presenté, tengo que presentar. Sí. Y después va a venir el debate. Y insisto, yo... No, pero como un debate sobre tablas, digo. ¿Merece atención? No, sobre tablas no voy a plantear eso. Necesitamos un debate sereno, un debate... Más profundo. Más profundo. Sé que con esto estoy perdiendo muchos amigos académicos, muchos amigos investigadores, pero repito, la sensibilidad de padre, de hermano, de hijo, de alguien, me parece que hay que también tener en cuenta. Y esta es una preocupación social, es una preocupación del conjunto de paraguayos y paraguayas. Entonces, me parece que vamos a tener que debatir sobre la cuestión. ¿Y quién es alguno de tus amigos académicos que no está de acuerdo, senador? No te preocupes, ya van a salir a criticar nadie. No, pero justamente para escuchar también sus opiniones, claro, ¿verdad? Para nosotros abrir ya el debate. Adelantar un poco el debate ya. Claro. A ver, para no personalizar, porque yo sé que este es un momento muy sensible. Si digo, fulano a fulano de tal no le interesa esta situación. Esta es una postura. En derecho penal hay dos corrientes históricas en disputa. Una es la corriente eficientista que dice, bueno, yo te meto preso y lo que sea con tal que la sociedad esté tranquila, y después veremos si soy socialista, etcétera, etcétera. Después está la corriente garantista que dice, no, hay que respetar las garantías, el debido proceso, las penas altas no solucionan los problemas de delito, las investigaciones científicas ya han demostrado que efectivamente el derecho penal siempre llega tarde, etcétera, etcétera. Entonces, todos aquellos que se inscriban dentro de lo que se denomina la corriente garantista no van a acompañar este tipo de proyectos, salvo que aparezca algún rebelde, como en mi caso, ¿verdad? Repito, reconozco que desde el punto de vista científico académico lo que planteo no es coherente con mi adscripción a esa corriente garantista.